El Océano Pacífico guarda secretos que el ser humano apenas empieza a comprender. A miles de metros bajo la superficie, la luz desaparece y el silencio es absoluto, interrumpido solo por el sonido metálico de los instrumentos de exploración. Fue en esta oscuridad impenetrable que un grupo de oceanógrafos detectó algo que no podían explicar. Una estructura gigantesca, de formas extrañas, completamente desconocida, que emergía del lecho marino como un vestigio de un mundo que parecía pertenecer a otra era. Suscríbete y activa la campana si quieres acompañarnos a explorar secretos que el océano ha mantenido ocultos durante siglos. Los primeros indicios llegaron mediante sonar de alta resolución. Al principio, parecía una formación geológica extraña, pero las imágenes mostraban detalles que no coincidían con ningún patrón natural, líneas rectas, ángulos precisos y elementos que se elevaban del suelo marino de manera regular. Las cámaras submarinas revelaron plataformas, columnas y estructuras que recordaban a edificaciones, aunque su composición parecía metálica en lugar de rocas. La magnitud de la anomalía superaba cualquier registro previo en la zona, y su silueta parecía desafiar la lógica de la oceanografía conocida. Al descender los submarinos de exploración, los científicos se encontraron con un paisaje que parecía salido de una leyenda. La estructura principal medía cientos de metros y estaba cubierta por sedimentos, algas y organismos que brillaban con bioluminiscencia. Algunos fragmentos parecían grabados, con patrones geométricos que no coincidían con ninguna cultura humana documentada. La combinación de precisión y tamaño sugería una construcción deliberada. Pero ninguna explicación convencional podía justificar su existencia en ese lugar remoto, a kilómetros de profundidad. Entre los hallazgos más desconcertantes estaban objetos que flotaban a pocos metros de la estructura. Restos metálicos corroídos que parecían herramientas o partes de un mecanismo desconocido. Su forma y proporción eran inconsistentes con cualquier tecnología conocida de buques o instrumentos submarinos. Algunos presentaban grabados lineales y símbolos en relieve que emitían un tenue brillo cuando eran iluminados por las luces de los vehículos sumergibles. Cada descubrimiento incrementaba el asombro y el misterio. La estructura no parecía natural, y nada en la historia reciente podía explicar su origen. Los oceanógrafos notaron patrones inusuales en la fauna local. Peces y criaturas abisales se congregaban alrededor de ciertos puntos de la estructura como si reaccionaran a una energía o campo desconocido. Algunos sensores detectaron variaciones magnéticas y eléctricas que no coincidían con el fondo marino circundante. Estas anomalías sugerían que la estructura podía estar activa de alguna manera o que sus materiales tenían propiedades que afectaban el entorno cercano. Nadie esperaba encontrar un fenómeno semejante a esa profundidad, y la sensación de estar frente a algo que escapaba a toda explicación científica se intensificaba con cada inmersión. La exploración reveló entradas o pasajes semiocultos, que daban la impresión de túneles o corredores. La visibilidad limitada obligó a los equipos a desplazarse con cautela, mientras cámaras de luz infrarroja y sonar de precisión trataban de mapear el interior. Dentro de estos corredores se observaban estructuras tubulares que podrían haber servido como soporte o transporte de fluidos, aunque su propósito real era imposible de determinar sin acceder físicamente. La interacción con estos espacios generaba una sensación de claustrofobia y fascinación al mismo tiempo, como si el océano estuviera protegiendo un secreto que no debía ser revelado. Uno de los descubrimientos más inquietantes fueron objetos de forma orgánica, integrados en la estructura, que parecían haber sido moldeados deliberadamente. Algunos tenían tentáculos o apéndices rígidos que recordaban a criaturas marinas prehistóricas, pero con geometría imposible para seres vivos. Estas formas parecían cumplir una función dentro de la estructura, como si fueran piezas de un sistema complejo. La presencia de elementos orgánicos mezclados con metal y roca incrementaba el desconcierto. ¿Era una construcción biológica, tecnológica o una combinación de ambas? Mientras los vehículos sumergibles exploraban más a fondo, los sensores registraron cambios súbitos en presión y temperatura en torno a la estructura. Estas fluctuaciones no correspondían a corrientes conocidas ni a movimientos tectónicos. La sensación de peligro se volvió palpable. El entorno no solo era desconocido, sino también inestable. Los exploradores comenzaron a especular sobre posibles fenómenos naturales o incluso restos de tecnologías olvidadas, mientras cada lectura de sensores parecía añadir más preguntas que respuestas. Los científicos también registraron ecosistemas únicos alrededor de la estructura, con especies desconocidas hasta el momento.
Algunos animales emitían patrones de luz que coincidían con los grabados de la estructura, creando la impresión de que existía una interacción entre la construcción y la vida marina local. Esta simbiosis sugería un entorno cuidadosamente equilibrado o manipulado, reforzando la idea de que aquello no era solo un accidente geológico, sino un sitio con una función definida, aunque completamente misteriosa. El hallazgo provocó un debate inmediato en la comunidad científica internacional. Publicaciones y conferencias discutían teorías que iban desde restos de civilizaciones submarinas desconocidas, estructuras alienígenas sumergidas, hasta formaciones naturales con propiedades físicas extrañas. Sin embargo, ninguna explicación podía justificar todos los datos recopilados: tamaño, diseño, composición, interacción con el entorno y anomalías biológicas. La sensación general era que se trataba de algo fuera de toda referencia histórica o natural conocida, y que enfrentaba a la ciencia a un enigma sin precedentes. El misterio se profundiza al considerar la profundidad y ubicación exacta, miles de metros bajo el océano, en una zona de difícil acceso y alta presión. Las expediciones son limitadas y costosas, y cada aproximación con sumergibles requiere planificación extrema. Sin embargo, la urgencia por comprender lo que se encontraba en el lecho marino creció rápidamente, impulsando a los equipos a desarrollar nuevas tecnologías de exploración que permitieran acceder a los pasajes más profundos sin poner en riesgo la integridad de los vehículos ni de la estructura. Cada inmersión revelaba nuevos detalles que desafiaban toda lógica. Columnas de varios metros con ángulos imposibles, formas que recordaban engranajes o mecanismos y texturas que no podían ser replicadas por procesos naturales conocidos. La combinación de elementos geométricos, orgánicos y metálicos, junto con el comportamiento inusual de la fauna y la interacción con la luz y el magnetismo, dejaba a los observadores en un estado constante de asombro y tensión. Lo que apareció en las profundidades del Pacífico no solo estaba más allá de la historia, sino más allá de la comprensión inmediata de la ciencia moderna. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta estructura es natural, humana, o algo que no podemos comprender? Tu teoría podría ser la más cercana a la verdad. La estructura emergía del lecho marino como un coloso dormido, cubierta por una capa de sedimentos y organismos bioluminiscentes que brillaban con un azul fantasmal. A medida que los vehículos se acercaban, se podían distinguir pasajes que se bifurcaban en distintas direcciones, como corredores que conectaban espacios ocultos. El diseño era tan deliberado que parecía un plano arquitectónico, con secciones circulares y prismas alineados con precisión. No había vestigios de barcos, ni señales de actividad humana superficial. Era un mundo completamente ajeno a cualquier referencia histórica o geológica. Las paredes de la estructura presentaban grabados irregulares, con patrones que evocaban constelaciones desconocidas y formas que recordaban a mapas submarinos. No eran inscripciones al uso, más bien, parecían ser un lenguaje tridimensional, donde cada relieve, cada curva y cada ángulo tenía significado propio. Los rayos de las luces de los sumergibles proyectaban sombras que cambiaban según la posición, revelando figuras que se transformaban y generaban la impresión de que la estructura cobraba vida frente a los ojos de quienes la exploraban. Entre los pasajes más estrechos se detectaron fragmentos de materiales que combinaban metal, piedra y un tipo de cristal desconocido. La dureza y la composición de estos elementos hacían imposible su manipulación con herramientas convencionales. Algunos fragmentos presentaban perforaciones regulares, como si hubieran sido preparados para ensamblar mecanismos complejos. La estructura abisal no era simplemente un objeto estático, parecía un sistema funcional, construido para interactuar con el entorno de maneras que aún escapan a la ciencia. Un hallazgo inquietante fueron formas que parecían híbridos entre estructuras y organismos. Columnas que se retorcían como tentáculos, superficies que parecían respirar o vibrar levemente, y protrusiones que emitían destellos de luz en patrones rítmicos. Era imposible determinar si se trataba de vida transformada en arquitectura, de arquitectura que imitaba vida, o de algo completamente diferente. La sensación de estar frente a un ecosistema semi-inteligente sumergido generaba escalofríos incluso en los investigadores más experimentados. El comportamiento de la fauna local aumentaba la tensión. Peces y criaturas abisales se agrupaban en zonas específicas de la estructura, formando patrones que coincidían con las grabaciones lumínicas de los sumergibles. Algunas especies parecían interactuar directamente con los elementos brillantes, nadando a través de corredores y emitiendo pulsos bioluminiscentes que imitaban los patrones del entorno. Esta simbiosis no solo era desconocida,
sino que sugería que la estructura podría haber sido diseñada para funcionar como un hábitat controlado, donde la vida y la arquitectura se complementaban de manera deliberada. Los sistemas de presión y magnetismo en torno a la estructura mostraban irregularidades que desconcertaban a los científicos. Corrientes que no correspondían con la topografía local creaban zonas de turbulencia controlada, mientras que pequeñas variaciones magnéticas alteraban la dirección de los sensores. Los patrones indicaban que la estructura estaba diseñada para interactuar con fuerzas naturales, quizá para mantener estabilidad o regular fenómenos dentro de sus pasajes. La ingeniería que revelaba iba más allá de lo imaginable para cualquier civilización conocida, y sugería conocimientos avanzados en física y mecánica aplicados de manera intencional. A lo largo de las exploraciones se observaron espacios que podrían haber sido salas de control o cámaras ceremoniales. Algunas cámaras presentaban superficies lisas, inclinadas y alineadas con ángulos precisos, mientras que otras contenían estructuras tubulares que podían haber servido para conducir fluidos o energía. La posibilidad de que esta construcción tuviera un propósito multifuncional ritual, tecnológico y ecológico, abría un abanico de hipótesis que desafiaban la imaginación. La estructura parecía un organismo híbrido, con sectores diseñados para fines distintos pero interconectados. El hallazgo también generó interrogantes sobre su origen y antigüedad. Si se trataba de un vestigio de una civilización humana desconocida, implicaría capacidades tecnológicas y logísticas sorprendentes para la época, considerando la profundidad y presión del Pacífico. Si, en cambio, era producto de procesos naturales desconocidos, la precisión geométrica, los grabados y la integración con la vida marina eran fenómenos que la ciencia moderna no podía explicar. Cada análisis aumentaba la sensación de que el océano guarda secretos que desafían por completo nuestra comprensión del mundo. Los equipos de exploración experimentaron situaciones inesperadas, cambios abruptos en la visibilidad, corrientes que dificultaban la navegación y señales de sensores que fluctuaban sin explicación. Cada inmersión reforzaba la sensación de estar interactuando con un entorno que poseía su propia lógica, diferente a la humana. La tensión y el asombro se combinaban, creando una experiencia que parecía más cercana a un relato de ciencia ficción que a una expedición científica real. Otra característica sorprendente fue la relación entre la luz y la estructura. Algunos grabados parecían reflejar los destellos de los sumergibles de manera que formaban patrones geométricos temporales, como si la estructura respondiera a la iluminación. Este fenómeno sugería un diseño intencional para la percepción, capaz de transmitir información o generar efectos visuales que podían tener significado funcional o simbólico. Era un nivel de sofisticación que hasta ahora solo se había imaginado en teorías sobre tecnologías perdidas o civilizaciones desconocidas. A medida que los exploradores documentaban el sitio, emergieron teorías radicales sobre su propósito. Algunos postulaban que podía haber sido una estación científica de un pueblo antiguo, diseñado para estudiar el océano y la vida marina. Otros sugerían un santuario sumergido, un lugar sagrado donde lo natural y lo espiritual se unían en rituales desconocidos. También surgieron hipótesis extremas, que incluían tecnología de origen no humano, basadas en la complejidad imposible de replicar con medios convencionales. La falta de evidencia histórica directa mantenía abierto el debate y la estructura permanecía como un enigma absoluto. Comparte este video con alguien que ame los misterios del océano y no olvides suscribirte. Lo que se esconde en las profundidades del Pacífico apenas comienza a emerger.